Camila solo quería proteger a su padre. Después de verlo perderlo todo en un proceso judicial devastador, fue ofrecida como garantía al rival más temido de la familia, un hombre conocido por su obsesión en destruir el imperio periodístico que su padre había construido. A los 24 años, Camila fue entregada en matrimonio a Vicente Morales, el archivista de 47 años que había cerrado el periódico de su padre. Ella entró en ese matrimonio esperando venganza, humillación y dolor. Pero en la primera noche, cuando esperaba lo peor, él hizo algo que nadie imaginaría. La llevó a una habitación cerrada desde hacía 20 años y preguntó simplemente, ¿tu padre sabe lo que le pasó a ella? Si esta historia ha llegado a ti, es porque quizás Dios quiera recordarte que no toda verdad enterrada debe permanecer en la oscuridad y que a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que imaginamos. Puede ser que lo que hoy te asusta sea la llave para liberar no solo a los demás, sino a ti mismo. Y antes de continuar para seguir escuchando esta historia tan conmovedora y especial, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Escribe tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo, para que incluya un saludo especial para ti en una próxima historia. Aquí, hasta los secretos más oscuros pueden encontrar la luz de la redención. La vida de Camila Reyes estuvo marcada por el olor a tinta de periódico y el sonido de las rotativas desde que tenía memoria. Hija única de Ernesto Reyes, propietario del periódico La Verdad, el diario más respetado del país durante 3 décadas, creció entre redacciones ruidosas, fotógrafos corriendo para cubrir noticias de última hora y la adrenalina constante de perseguir la verdad. Su madre había sido editora de fotografía, pero murió de cáncer cuando Camila tenía solo 12 años, dejando a padre e hija unidos por una pasión compartida por el periodismo y la fotografía. Camila era una joven de belleza natural y sin pretensiones. Cabello castaño ondulado, generalmente recogido en un moño despeinado, ojos verdes penetrantes que veían detalles que otros pasaban por alto, y siempre con una cámara colgada al cuello. Tenía esa rara habilidad de volverse invisible en cualquier entorno, permitiéndole capturar momentos genuinos que otros fotógrafos nunca lograban. A los 24 años ya había ganado 2 premios internacionales de fotoperiodismo por sus series sobre desigualdad social y derechos humanos. Soñaba con seguir los pasos de su madre, eventualmente convirtiéndose en editora de fotografía del periódico familiar, quizás un día asumiendo la dirección junto a su padre. El futuro parecía claro, trazado como el camino de luz a través de la lente de su cámara. Pero todo se hizo añicos una mañana de invierno, cuando Camila llegó a la redacción y encontró a su padre en su despacho, rodeado de abogados y con una expresión que nunca había visto antes, pánico puro. «Camila», dijo él cuando la vio en la puerta, su voz temblando, «necesitamos hablar. Ahora». Ella entró, cerrando la puerta detrás de sí. Su instinto de fotoperiodista, entrenado para detectar cuando algo andaba mal, ya estaba en alerta máxima. «Papá, ¿qué está pasando?». Ernesto despidió a los abogados con un gesto, esperando hasta que estuvieran completamente solos. Entonces se desplomó en la silla como un muñeco de trapo al que le hubieran cortado las cuerdas. «Vicente Morales», dijo, y el nombre salió como una maldición. Finalmente lo logró. «Nos está destruyendo, Camila. El periódico, nuestra casa, todo. Todo será embargado». Vicente Morales. Camila conocía el nombre, por supuesto. Todos en el periodismo lo conocían. Era una figura legendaria y aterradora en la industria, un archivista obsesionado que había pasado las últimas 2 décadas coleccionando evidencias, documentos, pruebas de irregularidades en publicaciones. Había derribado 3 grandes periódicos por plagio, difamación y fraude periodístico. Era meticuloso, implacable y aparentemente incapaz de perdonar. «¿Qué tiene?», preguntó Camila sentándose lentamente. «¿Qué evidencias podría tener que sean tan devastadoras?». Ernesto no pudo mirarla a los ojos. «Tiene pruebas de que el periódico publicó historias falsas hace 20 años. Historias que yo deliberadamente planté para destruir la reputación de un político que estaba a punto de exponer corrupción en el gobierno. Ese político tenía información que habría llevado a varios de nuestros mayores anunciantes a la cárcel.
Así que yo inventé un escándalo sexual, creé fuentes falsas, publiqué fotos manipuladas. El político fue destruido, lo perdió todo, eventualmente se suicidó, y yo protegí mi periódico y mi dinero. Camila sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Papá, no. Siempre dijiste que la integridad periodística era sagrada. Siempre dijiste que la verdad lo era todo. Mentí, dijo Ernesto, las palabras saliendo como confesiones en un tribunal. No solo sobre eso. Hay otras cosas. Pagos por reportajes favorables, supresión de historias perjudiciales, uso de información privilegiada. Vicente lo tiene todo documentado. Pasó 20 años reuniendo evidencias y ahora está listo para presentar todo públicamente y demandar al periódico por daños morales y fraude periodístico. ¿Por qué esperó tanto tiempo?, preguntó Camila, su mente periodística tratando de entender la cronología. Si tiene todo eso, ¿por qué no lo expuso antes? El silencio que siguió fue pesado, cargado de algo que Camila no podía identificar. Finalmente, su padre habló, su voz apenas por encima de un susurro, porque estaba buscando otra cosa, algo más importante que la justicia o la venganza. Estaba buscando a su hermana. ¿Su hermana? Camila frunció el ceño. No entiendo. Ernesto se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la ajetreada redacción de abajo. Hace 20 años, una joven periodista trabajó para mí. Era brillante, tenaz, apasionada por la justicia social. Su nombre era Laura Morales. Era la hermana gemela de Vicente. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. ¿Qué le pasó a ella? Estaba investigando al mismo político que yo estaba tratando de destruir, pero ella estaba investigando desde el lado correcto, tratando de exponer la verdadera corrupción. Descubrió sobre el esquema de sobornos, sobre las conexiones con el crimen organizado, sobre todo, y descubrió que yo también estaba involucrado, que me estaban pagando para proteger a esa gente. Vino a mí, me dio la oportunidad de hacer lo correcto, de publicar la verdad. Y no lo publicaste, dijo Camila, la náusea creciendo en su estómago. En lugar de eso, destruiste al político con mentiras para protegerte a ti mismo. Peor que eso, dijo Ernesto, volviéndose para encararla, lágrimas corriendo por su rostro. Laura amenazó con llevar la historia a otro periódico. Iba a exponerme a mí también. Así que yo la envié a cubrir un reportaje en la frontera sur, una zona de conflicto con cárteles de drogas. Le dije que había recibido un soplo sobre tráfico humano, que sería la historia de su carrera. Le di una fuente para encontrar, un lugar, una hora. Camila sintió el horror extendiéndose por todo su cuerpo. «Papá, ¿qué hiciste?» «La envié a una trampa», confesó Ernesto, su rostro contorsionado por la agonía. La fuente era falsa. El lugar era territorio de cártel. Yo pensé que solo la asustarían, quizás la intimidarían para que abandonara la historia. Pero nunca regresó, Camila. Laura Morales desapareció esa noche hace 20 años y nunca más fue vista. No se encontró ningún cuerpo, ninguna pista. Ella simplemente desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. Camila no podía procesar lo que estaba escuchando. Su padre, el hombre que admiraba, que le había enseñado sobre la verdad y la justicia, había esencialmente sentenciado a muerte a una joven periodista para proteger sus propios intereses. «¿Vicente lo sabe?», preguntó ella finalmente, su voz seca. «Él sospecha», dijo Ernesto. Nunca tuvo pruebas concretas, but pasó 20 años investigando la desaparición de su hermana. Recopiló cada documento, cada foto, cada edición del periódico de ese período. Se convirtió en un archivista obsesivo, creando dosieres masivos sobre todos los involucrados. Y eventualmente, mientras buscaba a su hermana, encontró todas las demás irregularidades. Ahora tiene suficiente para destruirme financiera y criminalmente. Perderé el periódico, la casa, iré a la cárcel. Y tú, Camila, tú lo perderás todo también. Camila se levantó, necesitando alejarse, necesitando aire. Caminó hacia la ventana opuesta, mirando la ciudad allá abajo. Su vida entera había sido construida sobre una mentira. Su padre no era el periodista íntegro que ella pensaba. Era un hombre corrupto, posiblemente un asesino, que había dejado a una familia sufrir durante 2 décadas sin respuestas. ¿Hay alguna forma de evitar esto?,
preguntó ella finalmente, aunque parte de ella pensaba que quizás su padre merecía todo lo que le estaba por venir. Vicente hizo una propuesta, dijo Ernesto vacilante. Una propuesta que es completamente inaceptable, pero es la única opción que tenemos. Camila ya sabía lo que vendría a continuación. Había leído suficientes libros, visto suficientes películas. Él me quiere a mí, dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. Dijo que retirará todos los procesos, no publicará las evidencias, y me dará la oportunidad de vender el periódico dignamente y evitar la prisión bajo una condición, que te cases con él. ¿Por qué?, explotó Camila. ¿Por qué me quiere a mí? Yo no tuve nada que ver con lo que hiciste. Porque quiere las respuestas que nunca le di, dijo Ernesto. Él cree que teniéndote en su casa, teniendo acceso continuo a la familia Reyes, eventualmente descubrirá toda la verdad sobre lo que le pasó a Laura. Ha pasado 20 años buscando a su hermana. Tú eres la llave para obtener finalmente respuestas. Camila sintió una rabia fría y clara instalarse sobre ella. Entonces no está buscando venganza, está buscando justicia para su hermana. No hay diferencia, dijo Ernesto amargamente. De cualquier forma, te conviertes en un peón en algo que no tiene nada que ver contigo. Pero tiene todo que ver conmigo, replicó Camila fríamente, porque soy tu hija, y parece que las hijas pagan por los pecados de los padres en esta historia, ¿no es así? Laura pagó con su vida. Ahora es mi turno de pagar. Ernesto se acercó a ella, sosteniendo sus hombros. No tienes que hacer esto. Yo acepto las consecuencias. Iré a la cárcel, tú puedes seguir tu carrera, empezar de nuevo lejos de todo esto. Camila miró a su padre, a ese hombre que creía conocer, y vio a un extraño, pero seguía siendo su padre, y a pesar de todo, no podía simplemente abandonarlo. Si hago esto, si me caso con Vicente, harás una cosa por mí, lo que sea. Me contarás toda la verdad, dijo Camila ferozmente. Todo lo que le pasó a Laura Morales, cada detalle, cada decisión, cada consecuencia. Y luego pasarás el resto de tu vida tratando de enmendarlo de cualquier forma posible. ¿Entiendes? Ernesto asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo prometo. Durante las 2 semanas siguientes, Camila aprendió la historia completa. Laura Morales había sido contratada por el periódico hacía 20 años. A los 23 años, recién salida de la universidad. Era idealista, talentosa y decidida a hacer periodismo que realmente importara. Ella y su hermano gemelo Vicente eran extremadamente cercanos. Él era archivista en un museo en ese momento, meticuloso y organizado, el complemento perfecto para la naturaleza impulsiva y apasionada de Laura. Laura descubrió un esquema de corrupción masivo que involucraba a políticos, empresarios y sí, al propio Ernesto Reyes. Cuando confrontó a su editor, él la manipuló, enviándola a lo que esencialmente era una misión suicida. Desapareció el 15 de marzo, hacía exactamente 20 años. Vicente pasó los primeros años buscando frenéticamente, contratando investigadores privados, presionando a la policía, pero sin cuerpo, sin testigos, sin pistas concretas, el caso se enfrió. Fue entonces cuando Vicente cambió de táctica. Si no podía encontrar a su hermana directamente, encontraría la verdad sobre lo que el periódico estaba ocultando. Dejó su trabajo en el museo y dedicó su vida a convertirse en un experto en periodismo forense, en detectar fraudes, en construir casos irrefutables contra publicaciones corruptas, y durante 20 años recopiló evidencias contra la verdad, esperando el momento adecuado para atacar. El día de la boda fue arreglado con una eficiencia fría e impersonal. Todo se hizo a través de abogados. Camila no vio a Vicente personalmente antes de la ceremonia. Se elaboró un contrato matrimonial. Ella sería su esposa por un mínimo de 5 años. A cambio, todos los procesos contra Ernesto serían retirados. El periódico podría venderse sin escándalo público, y Ernesto evitaría la prisión. Pero había una cláusula adicional que hizo que Camila se estremeciera. Debía cooperar completamente con Vicente en su investigación sobre la desaparición de Laura, proporcionando cualquier información que tuviera u obtuviera. Camila pasó la noche antes de la boda en su habitación, mirando las paredes cubiertas con sus propias fotografías. Retratos de personas reales viviendo vidas reales,
momentos de alegría, tristeza, lucha, victoria. Siempre pensó que su trabajo se trataba de capturar la verdad, pero ahora descubría que había crecido en una casa construida sobre mentiras. La boda en sí fue pequeña y sombría. Se llevó a cabo en un registro civil, sin música, sin flores, sin celebración. Solo testigos necesarios y firmas en documentos legales. Camila llevaba un vestido blanco simple, nada elaborado. No había razón para fingir que aquello era algo más de lo que era, una transacción. Cuando Vicente entró en la sala, Camila finalmente vio al hombre con el que se casaría. Era alto, delgado, con el tipo de postura erguida que provenía de la autodisciplina. Su cabello era negro con hilos plateados en las sienes, cortado con precisión. Su rostro era angular, casi severo, con líneas profundas alrededor de ojos castaños oscuros que parecían verlo todo y no perdonar nada. Llevaba un traje negro simple, impecablemente limpio, pero claramente no nuevo. Había algo en él que recordaba a un monje o un académico, una intensidad enfocada que excluía todo lo demás. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, Camila vio algo inesperado en ellos. Dolor. No rabia, no crueldad, sino un dolor antiguo y profundo que se había transformado en un propósito único. Este era un hombre que había perdido la mitad de sí mismo y había pasado 20 años buscando desesperadamente la otra mitad. La ceremonia duró menos de 15 minutos. Dijeron los votos requeridos por ley, firmaron los documentos y de repente estaban casados. No hubo beso. Vicente simplemente asintió una vez, formal, y dijo: «Gracias por venir, Camila. Vamos a casa ahora». Casa. La palabra sonó extraña e incorrecta, pero Camila lo siguió fuera del registro civil, hacia un coche modesto, y condujeron en silencio a través de la ciudad. Vicente no intentó entablar conversación, y Camila se lo agradeció. Miraba por la ventana, observando la vida familiar de la ciudad pasar, sintiendo como si se estuviera alejando de todo lo que conocía. La casa de Vicente estaba en las afueras de la ciudad, una construcción de 2 pisos que alguna vez había sido elegante, pero ahora parecía un poco descuidada. El jardín estaba ordenado pero no florido, funcional pero no hermoso. La casa entera tenía esa cualidad, como si la belleza fuera irrelevante, solo la funcionalidad importara. «Entra», dijo Vicente, abriendo la puerta. El interior fue inesperado. Camila había esperado algo frío y moderno, pero en lugar de eso, encontró una casa llena de libros, archivos y fotografías. Pero no fotografías artísticas o decorativas. Eran fotografías periodísticas, documentos, recortes de periódico, todos meticulosamente organizados y catalogados. Las paredes estaban cubiertas con estanterías de archivos. Había carpetas etiquetadas por fecha, asunto, publicación. «Vives en un archivo», comentó Camila, mirando a su alrededor. «Yo vivo en la búsqueda de la verdad», corrigió Vicente. «Hay una diferencia». La guió a través de la casa mostrándole la cocina, la sala de estar, su despacho en el primer piso. Todo estaba organizado con precisión obsesiva. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie estaba limpia. Era la casa de alguien que había eliminado todo el caos de su vida, excepto el único caos que no podía controlar, el misterio de lo que le sucedió a su hermana. Finalmente, subieron las escaleras. «Tu habitación está aquí», dijo Vicente abriendo una puerta. La habitación era simple pero cómoda, con una cama doble, un escritorio y una ventana con vistas al jardín trasero. «Tienes total privacidad. Hay cerrojo en la puerta. No entraré sin permiso». «¿Y tu habitación?», preguntó Camila. «Al otro lado del pasillo». Vicente dudó, luego dijo: «Antes de que te instales, hay algo que necesito mostrarte, algo que explica por qué estás realmente aquí». La llevó hasta el final del pasillo, donde había una puerta diferente a las demás. Esta tenía 3 cerraduras, y Vicente necesitó 3 llaves diferentes para abrirla. Cuando finalmente la abrió, reveló una escalera estrecha que llevaba al ático. «Ven», dijo él comenzando a subir. Camila lo siguió, su corazón latiendo más rápido con cada escalón. La escalera llevaba a un gran espacio que ocupaba todo el 3er piso de la casa, y cuando Vicente encendió las luces, Camila contuvo el aliento. Era un santuario, o un museo, o la escena de investigación de un crimen de una película.
Las paredes estaban cubiertas con fotografías de una mujer joven, la hermana gemela de Vicente, Laura. Había cientos de ellas, Laura sonriendo, Laura trabajando, Laura con Vicente, Laura graduándose, Laura en varios momentos de su corta vida. Había un mapa masivo de la región fronteriza donde desapareció, con alfileres marcando lugares, líneas conectando puntos, anotaciones en letra minúscula. Había archivos organizados cronológicamente, cada edición del periódico La Verdad, de los 6 meses antes y después de la desaparición. Había diarios, cuadernos, transcripciones de entrevistas, y en el centro de la habitación había un escritorio que parecía no haber sido tocado en 20 años. Todavía tenía una taza de café a medio tomar, cuadernos abiertos con anotaciones en la caligrafía de Laura, una vieja cámara Nikon, bolígrafos esparcidos. Era como si Laura hubiera salido por un momento y fuera a volver en cualquier segundo. Este era su despacho, dijo Vicente, su voz ronca por la emoción. Vivía conmigo antes de desaparecer. Después de que desapareció, mantuve todo exactamente como estaba. Y luego, a lo largo de los años, añadí mi propia investigación. Esta habitación son 20 años de trabajo, Camila. 20 años tratando de responder una sola pregunta. ¿Qué le pasó a mi hermana? Camila caminó lentamente por la habitación, mirando las fotografías de Laura. Era hermosa, con cabello oscuro y ojos brillantes llenos de inteligencia y determinación. En algunas fotos estaba junto a Vicente, y el parecido entre los gemelos era asombroso. Más que eso, Camila podía ver la conexión entre ellos, ese vínculo especial que tienen los gemelos. Ella también era periodista, dijo Camila suavemente, mirando los cuadernos con anotaciones. Era más que periodista, dijo Vicente, caminando hacia el escritorio y tocando gentilmente la vieja cámara. Era mi mejor amiga, mi otra mitad. Nacimos con 3 minutos de diferencia. Yo vine primero, ella vino justo después, sosteniendo mi mano incluso cuando aún estábamos naciendo. Fue así toda la vida. Éramos inseparables. Se volvió hacia Camila, y ella vio lágrimas en sus ojos. Cuando desapareció, fue como si la mitad de mí hubiera sido arrancada. Podía sentirlo físicamente como un dolor real, y durante 20 años ese dolor nunca se ha ido. Solo se ha transformado en algo que podía usar, canalizar, convertir en propósito. Por eso me quieres aquí, dijo Camila, entendiendo finalmente. ¿Crees que mi padre sabe lo que le pasó a ella? Sé que lo sabe, dijo Vicente ferozmente. Pasé 20 años juntando las piezas. La última historia que Laura estaba investigando. El político que fue destruido justo después. El timing perfecto de su viaje a la frontera. La fuente conveniente que nunca existió. Tu padre lo orquestó todo. La envió a esa zona de conflicto sabiendo exactamente lo que pasaría. Y quieres que yo descubra la verdad por ti, dijo Camila. Quieres que obtenga una confesión de él. Quiero saber qué le pasó a mi hermana, dijo Vicente, su voz quebrándose. Quiero saber si sufrió. Quiero saber dónde está. Si hay un cuerpo que enterrar, un lugar que visitar. Quiero poder finalmente llorar a mi hermana adecuadamente en lugar de vivir en este limbo de no saber. Y sí, quiero que tu padre finalmente admita lo que hizo. Camila miró alrededor de la habitación de nuevo, viéndola con nuevos ojos. No era solo un archivo o un santuario. Era la representación física de un corazón roto que nunca sanó, de un amor fraternal tan profundo que 20 años de silencio no habían podido apagarlo. Mi padre me dijo lo que hizo, dijo ella finalmente. Me lo contó todo. Vicente se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Cuando me habló sobre la boda, cuando acepté venir, le hice contarme todo, explicó Camila. Admitió que envió a Laura a esa trampa. Admitió que estaba tratando de silenciarla porque ella descubrió su corrupción. Me lo dijo todo. Vicente se sentó pesadamente en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Después de 20 años, susurró. Después de 20 años de buscar, la respuesta siempre estuvo allí. Pero no la respuesta completa, dijo Camila suavemente. Mi padre no sabe lo que realmente le pasó después de que ella fue a esa zona. No sabe si murió, si fue secuestrada, si escapó. Solo sabe que la envió al peligro y que nunca regresó. Entonces podría estar viva todavía, dijo Vicente.
un destello de esperanza desesperada cruzando su rostro. «No», dijo Camila gentilmente, aunque dolía decir las palabras. «Vicente, han pasado 20 años. Si estuviera viva, si pudiera regresar, lo habría hecho, lo sabes». Vicente cerró los ojos, las lágrimas finalmente desbordándose. «Siempre lo supe», admitió, «pero una parte de mí nunca quiso aceptarlo. Mientras no hubiera confirmación, mientras no hubiera cuerpo, podía decirme a mí mismo que había una posibilidad, que podría estar ahí fuera en algún lugar, con amnesia, o atrapada, o escondida, y que un día volvería». Camila se acercó a él lentamente. Debería odiarlo por forzarla a este matrimonio, por usarla como herramienta en su búsqueda de respuestas, pero mirando a este hombre roto, sentado en medio del santuario de su hermana perdida, todo lo que sintió fue una tremenda tristeza. «Vicente», dijo ella suavemente, «mi padre destruyó a tu familia, te quitó a tu hermana. No hay nada que yo pueda decir o hacer que arregle eso, pero estoy aquí ahora y te ayudaré a encontrar toda la verdad que pueda encontrarse. No porque esté forzada, sino porque es lo correcto, porque Laura merece que su historia sea contada, y porque tú mereces finalmente tener paz». Vicente la miró con una expresión de sorpresa y gratitud mezcladas. «¿Por qué harías eso? Tu padre es el culpable». «Deberías odiarme por traerte aquí». «Debería», asintió Camila. «Pero soy periodista también, Vicente. He dedicado mi vida a descubrir verdades y contarlas a través de imágenes. Y la verdad aquí es que mi padre cometió un crimen terrible y una familia merece respuestas. Laura era una de nosotros, una periodista buscando la verdad. Si no honro eso, entonces, ¿qué tipo de periodista soy?». Esa noche comenzó una improbable sociedad. Camila y Vicente se sentaron en ese santuario en el ático hasta las primeras horas de la mañana, y ella le contó todo lo que su padre había revelado. Vicente tomó notas meticulosas, hizo preguntas, correlacionó información con lo que él ya había descubierto. Y lentamente, un cuadro más completo emergió. Laura había sido enviada a encontrarse con una fuente en un pequeño pueblo fronterizo llamado Piedras Negras. La fuente supuestamente tenía información sobre una red de tráfico humano. Pero la fuente nunca existió. El contacto había sido fabricado por el propio Ernesto. Laura llegó al pueblo, fue vista por última vez en un bar local haciendo preguntas y luego simplemente desapareció. Ningún testigo confiable, ningún cuerpo, nada. «Necesito ir allí», dijo Vicente de repente. «Fui varias veces durante los primeros años, pero quizás ahora, con información nueva, pueda encontrar algo. Entonces iremos», dijo Camila. «Juntos». Vicente la miró sorprendido. «No tienes que hacer eso». «Sí, tengo que hacerlo», insistió Camila. «Soy fotógrafa, Vicente. Veo cosas que otras personas no ven. Puedo capturar detalles, encontrar pistas en lugares inesperados. Y además, este es mi legado también ahora. La sombra de lo que hizo mi padre me seguirá por el resto de mi vida. La única forma de vivir con ello es tratar de hacer lo que pueda para enmendar el error». En los días siguientes se desarrolló una extraña rutina. Vivían en la misma casa, pero esencialmente como compañeros de trabajo, no como pareja. Comían juntos discutiendo la investigación. Pasaban horas en el ático revisando documentos, analizando fotografías, planeando su viaje a Piedras Negras. Vicente era meticuloso hasta el extremo, pero Camila descubrió que había una cierta belleza en su precisión. Él veía patrones donde ella veía caos. Ella veía emoción donde él veía datos. Juntos, eran un equipo sorprendentemente eficaz. Camila también comenzó a conocer a Laura a través de los documentos que había dejado. Sus cuadernos de reportera revelaban una mente aguda, una pasión por la justicia y un talento real para la investigación. Había escrito sobre temas de derechos humanos, corrupción, crimen organizado. No tenía miedo de hacer preguntas difíciles o perseguir historias peligrosas. En muchos aspectos, le recordaba a la propia Camila. «Creo que me habría caído bien», dijo Camila una noche, leyendo uno de los diarios de Laura. «Te habría caído genial», dijo Vicente con una pequeña sonrisa triste. «Le habría encantado tu fotografía. Siempre decía que las imágenes contaban historias que las palabras no podían». 2 semanas después de la boda, hicieron el viaje a Piedras Negras.
Era un pueblo pequeño y polvoriento en la frontera, el tipo de lugar donde los forasteros se notaban de inmediato y los secretos se guardaban con celo. Se alojaron en un hotel sencillo y comenzaron a revisitar metódicamente todos los lugares donde Laura había sido vista. El bar donde fue vista por última vez todavía estaba allí, ahora regentado por la hija del dueño original. Camila fotografió todo, capturando no solo el espacio físico, sino a la gente, la atmósfera, los pequeños detalles. Tenía un talento para hacer que la gente se sintiera cómoda y pronto estaba charlando con los lugareños que recordaban vagamente a una joven periodista haciendo preguntas hacía tantos años. Fue una mujer anciana quien finalmente les dio una nueva pista. «La recuerdo», dijo la señora, mirando una fotografía antigua de Laura que Vicente siempre llevaba consigo. Estaba haciendo preguntas sobre los serpientes, el cártel que controlaba esta área en ese entonces. No les gustaban los periodistas haciendo preguntas. Hubo rumores de que se la llevaron. «¿A dónde?», preguntó Vicente, su voz tensa. La mujer dudó, mirando a su alrededor nerviosamente. Había un lugar en el desierto, a unos 30 kilómetros de aquí. Llevaban gente allí, gente que hacía demasiadas preguntas. Lo llamaban la fosa. Camila vio a Vicente palidecer. «¿Todavía está allí?», la mujer asintió. «El cártel fue desmantelado hace 10 años, pero el lugar permanece. La policía encontró algunos cuerpos allí en ese momento, pero no todos. Había tantos que dejaron de contar». Con la ayuda de un contacto policial local, Vicente y Camila obtuvieron permiso para visitar el lugar. Era un área remota del desierto, marcada ahora con cruces blancas y flores desvaídas, dejadas por familias de desaparecidos. Había sido una fosa común donde el cártel desechaba cuerpos de personas no deseadas, informantes, rivales, periodistas, activistas. Camila fotografió todo con lágrimas corriendo por su rostro. Cada cruz representaba una vida truncada, una familia destruida, una historia que nunca se contaría por completo. Vicente caminó lentamente entre las cruces, buscando, siempre buscando, aunque sabía que muchas de las víctimas nunca habían sido identificadas. Hablaron con un antropólogo forense que había trabajado en el lugar cuando fue descubierto. Revisó sus registros y encontró una entrada que hizo que el corazón de Vicente se detuviera. Mujer no identificada, aproximadamente 25 años, encontrada con pertenencias incluyendo una credencial de prensa parcialmente destruida. ADN nunca coincidió debido a la descomposición avanzada. «¿Podría ser ella?», preguntó Vicente, apenas pudiendo formar las palabras. «No hay forma de saberlo con certeza sin ADN familiar para comparar», explicó el antropólogo. «Los restos están en un osario en la ciudad. Si está dispuesto a proporcionar una muestra, podemos intentar una prueba». Vicente aceptó de inmediato. El proceso llevaría semanas, posiblemente meses. Volvieron a casa y comenzaron la agonizante espera de resultados. Durante ese tiempo, algo cambió entre Camila y Vicente. La investigación compartida, el dolor compartido, había creado un vínculo entre ellos. Ya no eran extraños forzados a un matrimonio. Eran socios en una búsqueda de justicia y cierre. Camila comenzó a notar pequeñas cosas sobre Vicente, como siempre preparaba café fuerte por la mañana, cómo tenía una sonrisa rara pero genuina cuando encontraba una nueva pista, cómo todavía hablaba con Laura en voz baja cuando pensaba que nadie lo oía, actualizándola sobre la investigación como si ella pudiera escucharlo. Y Vicente comenzó a ver a Camila no como la hija de su enemigo, sino como una persona en sí misma. Admiraba su ética de trabajo, su talento con la cámara, su disposición a confrontar verdades difíciles sobre su propio padre. Veía cómo ella cargaba con la culpa por lo que Ernesto había hecho, aunque no fuera responsable. Una noche, 3 meses después de la boda, estaban en el ático revisando fotografías que Camila había tomado en piedras negras. Vicente dijo de repente: «Gracias». Camila lo miró, sorprendida. «¿Por qué?». «Por ayudar, por no odiarme, por tratar la memoria de Laura con respeto. No tenías que hacer nada de esto. Podrías haber vivido aquí estos 5 años en silencio hostil, contando los días hasta tu liberación. Pero en lugar de eso, elegiste ayudar a encontrar la verdad.
Eso significa más para mí de lo que puedo expresar. La verdad es importante, dijo Camila simplemente, y Laura merecía algo mejor de lo que recibió. Estaba tratando de hacer lo correcto, y mi padre la destruyó por ello. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que su historia sea contada, que sea recordada no como otra desaparecida sin nombre, sino como la periodista valiente que era. Vicente la miró por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Eres como ella, ¿sabías? La misma pasión por la verdad, la misma negativa a rendirse, la misma empatía por la gente que ha sufrido injusticias. Le habrías caído muy bien a Laura. Fue un momento de conexión genuina, y ambos lo sintieron. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo. Respeto mutuo, comprensión compartida, la posibilidad de que dos personas unidas por la tragedia pudieran encontrar consuelo la una en la otra. 4 meses después de la boda, llegaron los resultados del ADN. Vicente sostuvo el sobre cerrado en sus manos temblorosas, incapaz de abrirlo. ¿Quieres que lo haga yo?, ofreció Camila gentilmente. Él asintió, entregándole el sobre. Camila lo abrió cuidadosamente y leyó el contenido. Miró a Vicente, con lágrimas en los ojos, y asintió. Es ella, es Laura. Encontraron a tu hermana. Vicente se derrumbó. 20 años de búsqueda, 20 años de esperanza desesperada mezclada con un miedo terrible, finalmente habían terminado. Lloró como nunca antes había llorado, y Camila lo abrazó, dejándolo liberar 2 décadas de dolor acumulado. Cuando finalmente se calmó, dijo, al menos ahora lo sé, al menos ahora puedo traerla a casa. Organizaron el traslado de los restos de Laura de regreso a la ciudad. Vicente planeó un funeral adecuado, algo que nunca pudo hacer antes. Fue pequeño pero significativo, con excolegas de Laura, amigos de la familia y personas que habían sido tocadas por su trabajo periodístico. Camila creó una exposición fotográfica de la vida de Laura, usando las imágenes del ático combinadas con fotografías contemporáneas de Piedras Negras y La Fosa. Durante el funeral, Vicente habló. Mi hermana me fue arrebatada hace 20 años porque se negó a guardar silencio ante la injusticia. Fue asesinada por hacer su trabajo, por buscar la verdad, por creer que el periodismo importaba. Durante 20 años viví en el limbo, sin saber si estaba viva o muerta, si estaba sufriendo o en paz. Ahora finalmente tengo respuestas, y aunque la verdad es dolorosa, también es liberadora. Laura puede finalmente descansar, y yo puedo finalmente empezar a vivir de nuevo. Miró a Camila mientras decía esas últimas palabras, y ella entendió lo que realmente estaba diciendo. Durante 20 años, él había dejado de vivir, existiendo solo para buscar a su hermana. Pero ahora, con las respuestas finalmente en la mano, podía considerar tener un futuro de nuevo. Después del funeral, Vicente hizo algo inesperado. Cerró el ático con llave. No voy a subir más allí, dijo. Laura no está en esa habitación. Está en mi corazón y ahora está descansando en paz. Mantuve ese santuario durante 2 décadas porque no tenía otro lugar donde poner mi amor y mi dolor. Pero ahora lo tengo. Tiene una tumba que puedo visitar. Tengo un cierre. Es hora de dejar ir. ¿Estás seguro?, preguntó Camila suavemente. Completamente seguro. A mi hermana no le gustaría que pasara toda mi vida viviendo en el pasado. Ella siempre se centró en el futuro, en las posibilidades, en hacer el mundo mejor. Si quiero honrar su memoria, necesito vivir de una manera que la enorgullecería. Ese fue el verdadero punto de inflexión en su relación. Con el misterio resuelto, con Laura finalmente en paz, Vicente comenzó a emerger lentamente del caparazón de obsesión en el que había vivido. Todavía trabajaba como archivista e investigador de fraude periodístico, pero ya no con esa intensidad consumidora. Empezó a hacer otras cosas. Cocinar comidas adecuadas en lugar de solo comer lo que fuera conveniente, cultivar el jardín, escuchar música. Y comenzó a ver realmente a Camila, no solo como una herramienta para obtener respuestas, sino como la mujer notable que era. Observaba mientras ella trabajaba en sus fotografías, maravillándose de su habilidad para capturar no solo imágenes, sino emociones e historias enteras en un solo fotograma. La escuchaba hablar sobre sus propios sueños y aspiraciones,
sobre los proyectos de fotoperiodismo que quería hacer, sobre las historias que quería contar. Camila, por su parte, comenzó a ver más allá de la obsesión de Vicente al hombre que había sido y podría volver a ser. Era inteligente, divertido de una manera seca, profundamente leal, tenía una pasión por la justicia que reflejaba la de ella, y era amable de maneras que ella no esperaba. Recordando que le gustaba el té en lugar del café por la tarde, dejando las luces del porche encendidas cuando ella trabajaba hasta tarde, siempre preguntando por sus proyectos con interés genuino. 6 meses después de la boda, un año después del funeral de Laura, estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto. Vicente había descubierto otra red de corrupción periodística y Camila lo estaba documentando fotográficamente. Era tarde en la noche y estaban en el despacho de Vicente, rodeados de documentos y cámaras. «Eres buena en esto», comentó Vicente, mirando una serie de fotografías que Camila había tomado mostrando el deterioro de un barrio pobre que había sido ignorado por los periódicos locales que recibían dinero de los promotores inmobiliarios. No solo muestras lo que está sucediendo, muestras el impacto humano. Haces que a la gente le importe. Es lo que Laura hacía también, ¿verdad?, dijo Camila suavemente, con palabras en lugar de imágenes, pero el mismo principio. Hacía que a la gente le importara. Sí, asintió Vicente. Luego dijo algo que claramente había estado en su mente. ¿Sabes? Cuando forcé este matrimonio estaba tan consumido por descubrir qué le pasó a Laura que no pensé en lo que te estaba haciendo a ti. Te traté como un medio para un fin. Fue cruel e incorrecto. Lo fue, asintió Camila honestamente. Pero entiendo por qué lo hiciste. El dolor hace que la gente haga cosas desesperadas. No es excusa, insistió Vicente, y quería decir que, si quieres irte, cuando terminen los 5 años o incluso antes, no te retendré con el contrato. Me diste lo que necesitaba. Respuestas, cierre, un camino de regreso a la vida. No es justo mantenerte atrapada aquí. Camila lo miró por un largo momento. ¿Y si no quiero irme? Vicente levantó los ojos, sorprendido. ¿Qué? Estos últimos meses trabajando contigo, conociendo a Laura a través de su historia, encontrando justicia para ella, ha sido lo más significativo que he hecho. Y tú, Vicente, ya no eres el hombre amargado que me forzó a este matrimonio. Eres alguien que está tratando de sanar, tratando de seguir adelante. Y me gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Me gusta la persona en la que me convierto cuando estoy contigo. Camila, dijo Vicente, su voz llena de emoción, no tienes que sentirte obligada. No me siento obligada, interrumpió ella. Por primera vez desde que me casé contigo, no estoy aquí por obligación o culpa o deber. Estoy aquí porque quiero estar. Estoy aquí porque cuando trabajo contigo, siento que estoy haciendo algo importante. Estoy aquí porque... Vaciló. Luego dijo las palabras que habían estado creciendo en su corazón. Porque me he enamorado de ti. Vicente se quedó completamente inmóvil por un momento. Luego se levantó y caminó hacia ella. ¿Estás segura? ¿Incluso después de todo, incluso sabiendo cómo empezó esto? Especialmente sabiendo cómo empezó, dijo Camila, porque esto nos ha enseñado que las personas pueden cambiar, que la sanación es posible, que el amor puede crecer incluso en los lugares más improbables. Vicente tocó gentilmente su rostro, como si fuera algo precioso y frágil. No sé cuándo sucedió, admitió, pero en algún momento entre convertirnos en compañeros de investigación y amigos y colegas de trabajo, yo también me he enamorado de ti. Y ha sido aterrador porque pensé que cuando Laura murió, la parte de mí capaz de amar murió con ella. Pero me has demostrado que los corazones pueden sanar, que el amor puede volver. La besó entonces, gentil pero profundamente, y fue diferente a cualquier cosa que Camila hubiera experimentado. Era un beso que reconocía todo el daño y el dolor que los había unido, pero también celebraba la posibilidad de sanación y futuro. Esa noche, por primera vez, durmieron en la misma habitación, abrazados, no por obligación o contrato, sino por elección, y cuando amaneció despertaron no como captor y prisionera, sino como compañeros eligiendo construir algo nuevo juntos. Los años siguientes trajeron alegrías ordinarias y extraordinarias. Camila y Vicente se convirtieron en un equipo formidable en el periodismo de investigación. Ella con sus fotografías poderosas,
él con su meticulosa documentación. Juntos, expusieron la corrupción, dieron voz a los sin voz, contaron historias que necesitaban ser contadas, ganaron premios, pero lo más importante, marcaron una diferencia real. Crearon una fundación en nombre de Laura Morales, dando becas a jóvenes periodistas que querían hacer trabajo de investigación sobre justicia social. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Laura, celebraban una ceremonia recordándola no solo a ella, sino a todos los periodistas que fueron silenciados por buscar la verdad. Ernesto vivió sus últimos años intentando hacer las paces. Confesó públicamente su culpa en la desaparición de Laura, enfrentó consecuencias legales y pasó su tiempo haciendo trabajo voluntario educando a jóvenes periodistas sobre ética e integridad. Su relación con Camila nunca volvió a ser lo que era, pero encontraron la manera de coexistir, unidos por el reconocimiento de que algunas heridas nunca sanan por completo, pero pueden ser gestionadas. 3 años después de la boda, Camila dio a luz a una niña. La llamaron Laura Camila Morales Reyes, honrando tanto a la hermana perdida como reconociendo que la nueva vida proviene del viejo dolor. La pequeña Laura tenía los ojos de su madre y la sonrisa de su tía que nunca conocería. «Va a ser periodista», dijo Camila una noche, sosteniendo a la bebé mientras Vicente las fotografiaba a ambas con la vieja cámara Nikon que había pertenecido a su hermana. «Como su tía, como su abuela, como yo. Le enseñaremos sobre la verdad y la justicia y la importancia de nunca guardar silencio ante lo incorrecto. Le enseñaremos juntos», dijo Vicente, bajando la cámara y viniendo a sentarse junto a su familia. «Sobre periodismo sí, pero también sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces los mayores regalos provienen de las mayores tragedias». En el 5º aniversario de bodas, el día en que técnicamente Camila podría irse legalmente, Vicente se despertó y encontró un sobre en la mesa del desayuno. Su corazón se encogió de miedo mientras lo abría. Dentro había una sola fotografía, una imagen de Vicente y Camila, tomada con temporizador, trabajando juntos en el despacho. Estaban inclinados sobre documentos completamente concentrados, con la pequeña Laura durmiendo en un Moisés al fondo. Y en la parte de atrás de la fotografía, Camila había escrito: «Esta es mi historia favorita, la que escribimos juntos todos los días. No hay lugar donde preferiría estar». Vicente encontró a Camila en el jardín, donde estaba fotografiando las flores que finalmente habían comenzado a cultivar. La rodeó con sus brazos por detrás. «Gracias», susurró, «por quedarte, por amarme, por traer vida de vuelta a esta casa». «Gracias a ti», respondió Camila volviéndose para besarlo, «por enseñarme que vale la pena luchar por la verdad, que la justicia importa y que el amor puede crecer incluso en las circunstancias más imposibles». Años después, cuando la pequeña Laura tenía 10 años y comenzaba a mostrar el mismo instinto para las narrativas que su madre y su tía antes que ella, preguntó cómo se conocieron sus padres. Camila y Vicente intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que solo crean años de profunda asociación. «Es una historia complicada», comenzó Camila. «Nuestra historia no empezó con amor o romance, empezó con tragedia, con pérdida, con un crimen terrible que tu abuelo cometió contra la hermana de tu padre. Pero», continuó Vicente, «aprendimos que las historias no se definen solo por cómo comienzan. Se definen por cómo se desarrollan, por las elecciones que hacemos en el camino, por la forma en que decidimos escribir los siguientes capítulos. Tu abuelo hizo algo terrible», explicó Camila honestamente, «porque habían decidido que cuando Laura fuera lo suficientemente mayor, le contarían la verdad. Fue responsable de la desaparición y muerte de la hermana de tu padre, y tu padre, en su dolor, me forzó a este matrimonio para obtener respuestas. Pero algo milagroso sucedió», dijo Vicente. «Mientras buscábamos la verdad sobre lo que le pasó a la tía Laura, nos encontramos el uno al otro. Descubrimos que compartíamos los mismos valores, las mismas pasiones, el mismo compromiso con la justicia. Y lentamente, la obligación se convirtió en elección, y la elección se convirtió en amor». «¿Entonces tuvieron un final feliz?», preguntó Laura. «Tenemos una historia feliz que continúa todos los días», corrigió Camila.
no fue un final que se nos dio fácilmente. Fue un final que construimos a través de trabajo duro, honestidad, perdón y la elección consciente de amar a pesar de cómo empezaron las cosas. Si esta historia ha llegado a ti, dijo Vicente, haciendo eco de palabras que habían dicho muchas veces, es porque quizás necesites recordar que no toda verdad es fácil de enfrentar, todas las verdades necesitan ser contadas, que la justicia puede tardar, pero siempre vale la pena luchar por ella, y que a veces las relaciones más fuertes se construyen no sobre la perfección, sino sobre dos personas imperfectas eligiendo enfrentar las dificultades juntas. Mientras el sol se ponía sobre el jardín que ahora florecía con vida y color, 3 generaciones se sentaron juntas. Vicente sostenía la vieja cámara de Laura, Camila sostenía su propia cámara moderna y la pequeña Laura sostenía una cámara infantil que sus padres le habían dado. Juntos, documentaban no solo el momento, sino el legado, que la verdad importa, que vale la pena luchar por la justicia y que el amor puede crecer incluso desde las cenizas más oscuras. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees que la verdad y la justicia todavía importan, si necesitas un recordatorio de que Dios transforma incluso las situaciones más imposibles en oportunidades de redención, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con alguien que amas. Que tengas un día bendecido y nunca olvides. A veces las historias más hermosas son aquellas que honran a los que perdimos mientras abrazan el futuro que aún podemos construir.